el valor que se encuentra en el centro de los datos, ¿ya? Pero una cosa, para que uno pueda calcular la mediana, los datos, y esto se hace solamente cuando lo están haciendo a mano, porque el Excel lo va a calcular aunque los datos estén desordenados. Pero acá, cuando uno va a calcular la mediana, cuando son datos sueltos, hay que ordenar los datos de menor a mayor. No están así dispersos para todos lados. Por esa razón aquí en el ejemplo que está acá abajo, aparecen los datos ordenados de menor a mayor. Entonces, de esos datos ordenados de menor a mayor, se busca el valor que está en el centro de la información, ¿ya? Porque aparecen dos ejemplos, y una cosa, el Excel lo va a calcular nomás, o sea, pero yo insisto, aquí yo muestro un poquito el tema del origen. Acá se hace una diferencia por la cantidad de datos, ¿ya? Porque si la cantidad de datos es par, o si la cantidad de datos es impar, el cálculo de la mediana es diferente, ¿ya? Pero eso no es necesario que ustedes lo sepan, pero el Excel lo va a calcular nomás, ¿ya? Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en este caso que está acá arriba, si ustedes observan, acá son 9 datos. No, perdón, son 10. Son 10 datos, ¿ya? Entonces, el dato central es donde justamente están en estos dos números de color. Porque aquí ustedes pueden observar que hay 5 datos para acá y 5 datos para allá. Entonces, el valor central es entre el 7 y el 8. Entonces, para sacar la mediana en ese caso, es el promedio entre esos dos. O sea, sería el promedio entre el 7 con el 8. Sería 7 más 8 y el resultado se divide en 2. Y ahí sale la mediana en ese caso cuando es par. Pero cuando es impar, como en el caso de acá abajo que son 9, ven que aquí ustedes ven que son 4 datos para acá, 4 datos para allá y hay un valor central. Entonces en el caso de la mediana es el valor central que está ahí. Directo el 7 que está ahí. ¿Ya? Entonces, igual hay para que ustedes se den cuenta, porque si van a calcular la mediana con el Excel, que muchas veces pasa que hay alumnos que me han dicho, pero profe, todos mis datos eran números enteros, puse la mediana y me dio con número con decimal la mediana. Yo dije, seguramente te sacó el promedio entre las dos. Y empieza a analizar en la cantidad de datos y claro, era una cantidad de datos par. Entonces, claro, entonces el Excel lo que hizo fue ordenar los datos de menor a mayor y sacó el promedio entre los dos. Por eso la mediana dio con decimal. Profe, esa de cuando es impar, esa que no entendí yo. Cuando es impar, la mediana es el valor directo, no hay que sacar ningún promedio. Ya. Es más fácil. Es más difícil cuando es par. Es que no la había escuchado. Bien. Sí. Porque aquí es directo. Y de hecho, si te das cuenta, mira la cantidad de datos que hay acá. Acá hay 4 y allá también hay 4. Entonces el valor central es justamente ese. Ah, ya. ¿Ya? Es que obviamente en el caso de la formativa y la prueba no les van a poner 7 datos, pues le van a poner como 250, 400, le van a poner. Entonces, vamos que se puede. Ahí es diferente, por eso. Pero yo igual, insisto, yo le estoy mostrando como el origen, pero después cuando ustedes estén trabajando con el Excel, ustedes lo van a calcular directo con el Excel. No van a estar fijando en esas cosas, pero es para que entiendan. ¿Ya? Entonces, en el caso de la mediana, también tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que no se ve afectada por valores extremos, porque solamente estamos trabajando con el dato central. Entonces, si uno de los valores extremos, no sé, podría haber sido 1000, no lo va a tomar, porque solamente está tomando el valor central. ¿Ya? No es como en el caso del promedio, porque en el caso del promedio, ¿qué pasaba? Ustedes sumaban todos los datos y dividían por el total. Aquí no, aquí simplemente toma lo que es el valor central, por eso se toma como ventaja. ¿Ya? Y una de las grandes desventajas es que, claro, si ustedes no tienen un computador, ordenar los datos de menor a mayor ahí. De hecho, cuando yo antes hacía las pruebas a mano, pasaba eso en las pruebas, porque tenía que estar ordenando los datos de menor a mayor al ojo ahí. Cuando las pruebas eran a mano. ¿Ya? Ya. ¿Se entendió la idea? Entonces ahora vamos a ver los tres con el Excel y vamos a trabajarlos directamente con esa base de datos de los estudiantes, que eran esos 20. Y vamos a calcular eso. Entonces veamos. Veamos el caso del Excel que está acá. Ya. Un poquito de frío. ¿Se acuerdan que la... Todo o nada. O sea, que yo. Ya. Veamos entonces cómo sería esto.
Miren, acá ustedes tienen 4 variables, ¿no es cierto? Tenemos la comuna, el nivel de satisfacción, el número de hermanos y la edad. Si lo analizamos acá, podemos observar que las 2 primeras variables, la comuna y el nivel de satisfacción con la carrera, podemos sacar solo la moda. No podemos sacar el promedio y no podemos sacar la mediana, porque el promedio y la mediana son para variables cuantitativas. ¿Ya? Entonces, en el caso de la comuna y en el caso del nivel de satisfacción, ustedes pueden sacar la moda simplemente mirando la tabla de frecuencias. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la clase pasada hicimos la tabla de frecuencias de cada una de ellas? Y es lo mismo que se hizo acá, que son estas. ¿Se acuerdan que yo les mostré esa tabla que vimos en la clase pasada? Hicimos esa tabla. Ven que aquí está la tabla construida, que lo vimos, por el tema de la comuna. Y no es cierto que aquí lo que se hizo fue, obviamente, identificar, y de hecho esta construcción es lo mismo que hicimos recién con el caso de la edad. O sea, ¿qué fue lo que hizo? O sea, insertar, y aquí abajo en vez de poner obviamente la edad, tengo que seleccionar la tabla porque ahí dice edad. Tengo que seleccionarla para que no se confunda. Ahí la seleccioné, para que se vea ahí al lado. ¿Veis que aquí cuando inserté la tabla dinámica, ahí aparece la comuna, y aquí yo puse cuenta de la comuna, para que sacara la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden observar la cantidad de veces que se repite cada una de las comunas. Y yo dije que la moda es el valor que más se repite. ¿Cuál es la moda acá? 4. ¿Alguien lo dijo? Santiago, muy bien. La moda en este caso es Santiago. ¿Por qué Santiago? Porque Santiago se repite 7. 7 veces, sí, yo estaba viendo los números. Si ustedes hubiesen dicho que la moda es 7, está mal. Porque aquí le está indicando la cantidad de veces que se repite. Porque, insisto con el tema del contexto del ejercicio. ¿Qué estamos analizando acá? La comuna. Entonces, si ustedes van a sacar la moda no va a ser un número. ¿Qué va a ser? La comuna. Entonces, ¿cuál es la comuna que más se repite? Santiago. ¿Ven? Por eso yo le decía, ojo con el tema del contexto. El contexto es el que manda acá. Pues acá, la moda sería Santiago. Cuando yo le dije el tema de que puede ser más de una, porque supongamos que Independencia también se hubiese repetido 7 veces. Si hubiese pasado eso, la moda hubiese sido los 2. Santiago e Independencia. ¿Ya? Pero como solamente había una sola que se repetía más veces, entonces la moda acá era Santiago. ¿Se entiende? Ya. Y en base a eso mismo, cuando vimos la tabla de la otra, esta, ¿se acuerdan? Muy alta, alta, media, baja, muy baja, que también la construimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Esta tablita. Y aquí estamos viendo las cantidades. En el caso del nivel de satisfacción, ¿cuál sería la moda acá? Muy baja. Muy baja, muy bien. ¿Por qué? Porque esa es la que se repite más veces, se repite 6. ¿Ya? ¿Se entendió? Eso es lo que pasa con la cualitativa, hasta ahí no más llega. No pueden calcular ahí ni mediana, ni promedio, hasta ahí no más llegó. ¿Ya? Veamos el otro caso. En el otro caso ahí podemos hacer todo eso. En el caso del número de hermanos, les voy a mostrar cómo sería el caso del número de hermanos. Aquí está el número de hermanos. Y la edad. En el caso de, si queremos calcular el promedio, por ejemplo, ya sea del número de hermanos o ya sea de la edad, hay 2 formas para calcular el promedio. ¿Ya? Yo les recomiendo la segunda forma, pero igual les voy a mostrar la primera forma. ¿Ya? La primera forma para calcular el promedio es simplemente colocar un comando. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, aquí en esta celda, ustedes colocan igual y escriben promedio. ¿Ven que empieza a aparecer ahí como opción? Cuando yo puse igual. Entonces, cuando ustedes vean en el listado que acá dice promedio, ¿qué hacen ustedes? Hacen doble clic encima para que aparezca de inmediato el comando del promedio. ¿Ven que ahí apareció? Entonces, cuando dice ahí promedio, ustedes tienen que seleccionar todos los datos, en este caso del número de hermanos. Entonces, ¿cómo lo van a hacer?
ustedes seleccionan el primer dato, que sería el 4, ¿ya? Y ahí lo ideal sería arrastrarlo hacia abajo, pero si estamos trabajando con 1000 datos se van a demorar un montón. Entonces, ustedes seleccionan el primero y apretan, ¿se acuerdan el comando que les enseñé en la clase a usar? El control shift, se mantienen los dos apretados, control y shift. Control y shift. Ah, yo estaba, eso lo Acuérdense. el mismo. Acuérdense que el botón shift es ese botón que tiene una flecha así. Sí, pues. Está en la parte izquierda. De hecho, en el teclado aparece el control arriba o está al revés, parece. Sí, está al revés. Abajo control. ¿Los dos juntos o control y shift? Control abajo, arriba. Por eso, pero primero aprieto el control y luego el shift. O... Ya. Se mantienen los dos al mismo tiempo apretados. Ok. Y sin soltar los dos, apretan la flecha para abajo. Y sin romper el teclado. Mantienen los dos, miren la pantalla, mantienen los dos botones apretados y apretan la flecha para abajo. Y miren lo que pasa, selecciona todos los datos. Y aprietan la flecha para abajo. Sí, selecciona todos los datos. ¿Ah? Ahí me selecciona todo. Ah, ¿y eso? Después se salta ahora eso. No, y ahora enter. Ay, Este es el primero. ya. ¿Por qué le enseñé el atajo del teclado? Porque si le sale 2000 datos no van a estar con el mouse tratando de seleccionar los 2000. No, pues tienen que aprovechar que hay atajos con el teclado para hacerlo más rápido y no estén ahí demorándose con Bien. seleccionar. Le salió, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿A todos les salió? ¿Sí? Ya. No se olviden de este atajo del teclado porque sirve mucho. ¿Ya? Ese atajo se ocupa, yo lo ocupo mucho en mi pega. ¿Ya? Para hacer todas las cosas más rápido. Miren lo que pasó. ¿Qué pasó acá? Sacamos el promedio del número de hermanos. ¿Ven? O sea, el promedio del número de hermanos nos dio 2,6 hermanos. Como esto es una variable discreta, lo ideal sería que si vamos a interpretar eso, debiera ser entre 2 y 3 hermanos. No vamos a decir 2,6 hermanos, es una variable discreta. Entonces, ¿ya? Pero ese sería el caso del promedio de... Voy a poner aquí al lado que esto era el promedio. Hermanos. ¿Ya? Aquí al lado, ustedes al tiro, si quieren, pueden calcular el promedio de la edad. Se hace lo mismo. Igual, promedio. Voy con la edad aquí. Ya, el promedio de la edad tiene que dar 22,6. Eso tiene que dar. ¿Sí ven el promedio de la edad? 22,6, ¿no es cierto? Ya. Ahora, vamos a calcular la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? Voy a poner aquí al lado. No, la mediana es lo que va en el centro. es el valor central. La mediana sería igual, y también hay un comando que se llama mediana. Está por aquí. Aquí está, mediana. Y hay que hacer lo mismo que en el caso del promedio. Seleccionan el primero, control shift hacia abajo. Para seleccionar todo. Ah. Sí, estoy haciendo ahora con el hermano y lo voy a hacer con la edad. 2, muy bien. Aprendió, porque estaba como medio perdida con el teclado y ahora no. Porque ella me puso la chava que hacía así. Llegó hasta el Sí, llegó hasta como los 2000 tantos. 2000. Claro. Ya. Sí, pero una cosa, ¿habían trabajado con el Excel antes ustedes? Igual un poquito, ¿no? Sí. Con estas cosas. No, el software no. ¿Por qué le puso? ¿Por qué 23 ahí?
Saqué la mediana de la edad. Saqué la mediana de la etapa. Ah, Y saqué la mediana del número de hermanos y también saqué la mediana de las que estaba sacando al tiro los Costo y se presupuesto. está adelantando. Sí. Tampoco. Estoy toda perdida. A ver, la Pero vemos mediana a me tiene que Barto, dar ¿sí? 2 y No, ¿cuál era? en el caso del número de Innovación, hermanos legislación, software, y en el caso de ahí legislación, la mediana de la edad es 23. no sé. ¿Ya? Ay, no me sale a mí. Uy, ¿Llegaron al número? No, a mí no me sale. Ahí el número, la flechita y el enter. No me sale. yo ya lo hice. Es que no pusiste igual mediana, parece. A ver. Ah, verdad. Sí, porque hay que poner primero Sí. igual Sí, sí, sí. para que aparezca el comando. Perdón. I'm sorry. Ya. Ya. Se va. No, pero tengo un rápido. Ujú. Aprieta para abajo. Ahí sí, pues Y loca. te apretaste como... Mira, yo voy a hacer. Es que no sé, creo que como tienes apretada la flecha, no, es como apretar una sola vez la flecha. Soltar la flecha. Como que te queda como medio... Ya. A ver. Veamos la otra forma para sacar el promedio, porque de hecho la otra forma que les voy a enseñar para sacar el promedio es la que más se va a usar en la prueba. ¿Ya? Miren. ¿No es cierto que recién les mostré esta tabla dinámica, ¿no es cierto? Era la tabla dinámica de la edad. ¿Ya? Con la tabla dinámica también se puede calcular el promedio con la tabla dinámica. ¿Y de qué forma? Ustedes pueden dirigirse a esa tabla dinámica que está acá, ¿ya? Y esta edad que yo puse en la fila, la tiran hacia arriba. Y dejan solo lo que dice cuenta de la edad. Fíjense lo que pasó acá. La fila la saqué, la tiré para arriba. Y dejé solamente la cuenta de la edad, sola. ¿Ven que ahí está sola? A ver, la fila. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hice eso? Porque fíjense que al lado donde dice valores, ¿se acuerdan cuando yo les decía la configuración del campo de valores y decía cambiar a cuenta? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, cuando ustedes van a esa opción, miren lo que aparece al lado de cuenta. ¿Qué dice abajo? Promedio. Ahí tienen otra opción para sacar el promedio. Mm. La mediana no se puede sacar de ahí, pero el promedio se puede sacar de esa forma. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Seleccionan promedio, ponen aceptar y eso se va a transformar en el promedio. 22,6. Yo les recomiendo esta, porque después va a salir otro cálculo nuevo y el otro cálculo sale de la dinámica. Y es mucho más rápido así. Sí. Y que después cuando vean la formativa me van a entender. Llegando a la formativa van a entender todo. Miren, sacó el mismo promedio, ¿ven? Entonces esa es la otra forma para sacar lo que sería en este caso el promedio. ¿Quedó claro? Sí. ¿Dudas? Díganme. Ah, voy para allá. Está bien, hay que preguntar aquí. Ah, en la donde dice... sí, claro, Ella venía solo a... No tenía que son 20 datos. Ya teníamos Ahí estamos trabajando todo. Ah, ¿se dijo ya? Ya. Nada pesado. A ver. Ya. Veamos lo otro que justamente el otro valor que es importante y aquí vamos a ir un poquito más con dificultad. Y esto es como ya... Miren.
¿Por qué? ¿No es cierto que yo le dije recién que el promedio tenía una gran desventaja, ¿no es cierto? Que podía ser susceptible a valores extremos. Acá está el indicador que les va a decir a ustedes si ese promedio es representativo o no. Y esto va a aparecer sí o sí en la prueba, ¿ya? Que son el caso de las medidas de dispersión. La que va a aparecer sí o sí es la última, el coeficiente de variación. Esa va a aparecer sí o sí, pero lo que pasa es que todo esto fue de menos a más, porque en términos históricos, lo primero que se inventó fue la varianza. Después apareció la desviación estándar y por último apareció el coeficiente de variación. Entonces igual tengo que explicar un poco de dónde viene para llegar al valor de ella, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este tema de la medida de dispersión? Lo que va a pasar acá, o sea, ¿qué es lo que va a medir acá? Va a medir si los datos están más separados o están más juntos. ¿En qué sentido cuando están más separados o más juntos? ¿Se acuerdan del ejemplo que dije recién de las notas? Porque si ustedes, por ejemplo, tienen puras notas que son un 6, un 6,5, un 7, etc., si ustedes en ese caso calculan las medidas de dispersión, los valores son pequeños. ¿Por qué? Porque los datos están cercanos entre sí. Pero si una de las notas, como le había dicho a ustedes, si sacan un 3, ¿no es cierto que el promedio se ve afectado al tiro por ese 3? Ahí los datos se separaron. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Que esa medida de dispersión van a ser valores grandes. A eso se refiere con esto. Estamos midiendo si los datos están más juntos o están más separados. Por eso es importante medir eso, porque si medimos eso, ustedes van a saber si ese promedio está siendo afectado o no por valores extremos. O sea, si calculamos eso y nos da una medida de dispersión muy grande, entonces el promedio tiene un valor extremo que lo está afectando. Pero si ustedes calculan eso y las medidas de dispersión son pequeñas, entonces los datos están más cercanos entre sí, entonces el promedio no sirve. ¿Ya? Pero obviamente ustedes lo van a ver con el último, con el coeficiente de variación. Ese es como el más, por así decirlo, como más pro para tomar la decisión, porque los anteriores tienen muchos problemas. Entonces veamos la primera fórmula. La varianza fue la primera que se inventó. En términos matemáticos, la varianza tiene esa fórmula súper compleja. Qué bonito. Ay, perdón. Ustedes igual se salvaron porque esto yo lo hacía todo a mano en las pruebas antes. Así que ustedes no lo van a hacer, el Excel lo hace, pero este es el origen. Aquí aparece dos varianzas. Por eso yo les decía el tema de no olvidar el concepto de población y muestra. ¿Se acuerdan lo que dije en la clase pasada de población y muestra? Sí. Que la población es el universo y la muestra es una parte de ese universo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes están trabajando con una información que es prácticamente el universo, se ocupa todo lo que es varianza poblacional, porque están trabajando con todos los datos, ¿ya? Pero si están trabajando con la muestra, obviamente después esa muestra se tiene que pasar por procesos de estimación y por esa razón se calcula lo que sería la varianza muestral. Entonces, ¿ustedes cómo van a saber cuál utilizar en el caso de la prueba? Tienen que leer la prueba y les va a dar a entender ahí si están trabajando con población o si están trabajando con muestra, ¿ya? A veces la prueba les coloca directamente ahí así como calcule la varianza poblacional. Como que se lo coloca ahí de inmediato para que ustedes sepan cuál tienen que calcular, ¿ya? Y en términos matemáticos, la varianza poblacional se define con esta letra griega que se llama sigma, ¿ya? Y esta es simplemente una S para hacer la identificación entre población y muestra, ¿ya? En términos matemáticos, la varianza tiene un gran problema, porque resulta que, si ustedes observan acá, como estos valores quedan al cuadrado, si estamos trabajando con unidades de medida, la unidad de medida queda al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con la varianza del peso de las personas, el resultado final va a quedar en kilogramo al cuadrado. Y si estamos trabajando con centímetros, va a quedar en centímetros al cuadrado. Entonces, si están las medidas al cuadrado, ¿qué harían ustedes para que queden con la unidad de medida original? ¿Qué harían? Para que no quede al cuadrado. Pregunta de matemática. ¿Cómo le sacan el cuadrado? No saben. Lo voy a decir, van a decir, se saca la raíz.
Ah, ¿Sabes lo que es la raíz cuadrada, cierto? Sí. sí. ¿Ven que sabía? Si ustedes le sacan la raíz a la varianza, va a quedar con la unidad de medida original. Entonces, cuando se saca la raíz a la varianza, deja de ser varianza y ahí aparece lo que sería la desviación estándar, que era el segundo valor que le estaba mencionando a ustedes. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar es una de las que más se utiliza porque queda con la unidad de medida original. ¿Ya? Entonces aquí se sacaron la raíz y ahí quedan justamente los valores de forma original. Pero la desviación estándar también tiene problemas con respecto al tema de tomar decisiones si los datos están agrupados o están dispersos. Estoy bien, colaboración. Si están agrupados, están dispersos. Entonces, existe otro valor, que es donde entra el último valor, que es el importante, que es el denominado coeficiente de variación. Y ese es el que les va a decir a ustedes si los datos están agrupados o están dispersos. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el coeficiente de variación? Se hace simplemente una división. Aquí está. Y lo vamos a ver después con el Excel. Una división entre la desviación estándar, dependiendo obviamente si es población o muestra, dividido por el promedio. ¿Ya? Se divide la desviación estándar por el promedio. ¿Ya? Cuando se hace esa división, se transforma después en porcentaje, o sea, se debiera multiplicar por 100, el Excel tiene una opción que lo pasa a porcentaje, y ese resultado les va a decir a ustedes si los datos están agrupados o están dispersos, dependiendo del porcentaje que dé. Acá pusieron como rango de un 20% hacia abajo, o sea, si el coeficiente de variación les da de un 20% hacia abajo, los datos son homogéneos, o sea, están agrupados. Si el coeficiente de variación es muy grande, ahí los datos serían heterogéneos, que son dispersos. ¿Ya? Ese es el indicador que yo a veces pregunto. Y resulta que me dice, oye, el promedio me dio tanto. Y digo, ya, ¿pero cuánto dio el coeficiente de variación? Entonces, si el coeficiente de variación da un porcentaje grande, es como, entonces el promedio que calculamos no sirve de mucho porque tiene valor extremo. Si da un coeficiente de variación muy grande. ¿Ya? Yo me he topado con coeficientes de variación que dan así como... Una vez me acuerdo que hice un análisis de una tabla que me dio como 300%, pero fue porque los datos estaban extremadamente separados entre sí, ya era el colmo de la separación. ¿Ya? Pero eso pasa en el mundo real. Acá no creo que vaya a pasar algo así como tan exagerado. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular estos valores para que vean cómo pueden obtener el coeficiente de variación con el Excel. ¿Ya? Entonces, por esa razón yo les decía que era recomendable trabajar con la tabla dinámica. Porque la tabla dinámica, que yo les mostré recién a ustedes, en el caso de la edad, acá, esta, que dice promedio de la edad, de ahí vamos a calcular lo que sería el coeficiente de variación. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Ustedes, de ese mismo lugar donde dice promedio de la edad, ustedes nuevamente seleccionen la edad y la colocan al lado del promedio. ¿Ya? Entonces acá, la edad la seleccionamos y la colocan aquí abajo al lado del promedio para que aparezca otra más. ¿Por qué hice eso? Porque esa la vamos a convertir en la desviación estándar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No es cierto que cuando me fui a las opciones seleccioné el promedio, ¿no es cierto? Entonces, en ese listado de opciones también aparece la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, acá de la cuenta de la edad, aquí abajo, dice cuenta, apretamos la flecha, vamos a la configuración, y ven que aquí estaba el promedio, ¿no es cierto? Pero más abajo, si seguimos bajando, miren lo que aparece ahí. Dice DESBEST y DESBEST-P. Porque hay dos. ¿Se acuerdan lo que dije recién? Está el caso de la población y está el caso de la muestra. Entonces, de esas dos, ¿cuál sería población y muestra? Ya, ¿cuál sería población? DESBP. El P, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta que sin... por razón lógica, ¿no es cierto?
Como tiene el P al lado, obviamente sería población. Si no tiene el P, ¿cuál sería? Muestra. ¿Ya? Voy a colocar el caso de la muestra. Pero igual se puede colocar en la otra. Entonces voy a seleccionar, en este caso, el caso de la muestra y pongo aceptar. Y ahí está la desviación estándar de la muestra. ¿Ya? Una cosa, me da risa porque esto sale tan rápido que se dieron cuenta de la fórmula que le mostré en el Excel, que era una fórmula súper, perdón, en la diapositiva. Una fórmula que era bien larga. De hecho, hacer a mano esa fórmula es súper complicado. Y aquí el Excel, con simplemente 2 botones, lo sacó al tiro. Así de rápido salió la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, ustedes acá, con estas dos, podemos calcular aquí al lado, porque lamentablemente no tiene la opción directa para sacar el coeficiente de variación. Podemos calcular el coeficiente de variación al lado. Entonces voy a poner aquí coeficiente de variación. Ya, recién les dije que para sacar el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido por el promedio. Entonces yo voy a colocar aquí igual. Ustedes, claro, por lógica, ¿qué harían? Haríamos la selección de esto, ¿no es cierto? Pero una cosa, no hagan lo que voy a hacer acá, pero fíjense lo que pasa. Si yo selecciono esto, como es una tabla dinámica, arriba aquí a la escoba aparece eso. Aparece mucha información. Entonces, yo les recomiendo lo siguiente, para que no aparezca eso, ustedes coloquen la coordenada donde está la desviación. ¿Cuál es la coordenada? B4. B4. Entonces ustedes escriben ahí B4. Entonces si colocan ahí B4, ven que aparece un cuadro azul ahí porque me seleccionó esa información. Después pongo el dividido y en mi caso sería el A4, que sería el promedio. Pongo A4. ¿Ven? Porque si no va a decir importar datos, y ahí pongo Enter y ahí está el coeficiente de variación. Entonces ustedes seleccionan esa información y aquí arriba está el estilo porcentual. Y ahí queda en porcentaje. Ahí si quieren le pueden dar más decimales y todo. Ahí está. Así se calcula el coeficiente de variación. Y esto va a salir sí o sí en la prueba. Calcular el coeficiente de variación. ¿Ya? ¿Ven? ¿Se entendió, no? ¿Cómo se calcula? Ahí le puso más porcentaje. Sí, yo le di un poquito de decimales para que se viera mejor. Pero... ¿Se entendió cómo se calcula el coeficiente de variación, cierto? Ya, pero una cosa. Vamos a ir un poquito más allá con esto. Voy a borrar aquí. Voy a borrar el coeficiente de variación por si acaso. Vamos a ir un poquito más allá. Ya, ¿no es cierto que estamos trabajando con la edad? ¿Se borró ¿Cómo se borró el coeficiente de variación en la pantalla? Ya, miren. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese querido solamente... Chao. Si hubiese querido solamente calcular el caso de la comuna, el promedio de cada comuna con su desviación estándar, hubiésemos hecho uno por uno, o la tabla dinámica lo saca más rápido. La tabla dinámica lo saca más rápido. La tabla dinámica lo saca más rápido. Entonces, ¿qué hacen ustedes acá? La comuna la colocan en filas. Y miren lo que va a pasar. La comuna, abre ahí. Una residencia en filas. Y miren lo que pasó. ¿Chan? Miren lo que pasó. Cuando puse la comuna en filas, salió el promedio con la desviación estándar correspondiente de cada una de las comunas. Entonces, imagínense que supongamos que estén en alguna prueba formativa y les digan, pero saquemos el promedio, la desviación estándar de la comuna de Santiago. ¿Qué hacen ustedes? Lo colocan ahí, ven el de Santiago y ahí están los dos valores. ¿Ven? ¿Les dio, no? Sí. Es que se quedan así como mirando y dije, parece que no les dio. ¿Allá les dio? ¿Sí? ¿Ah? Oye. ¿Con esto no te sirve? ¿El cargador? Te entendía, hay un cargador aquí.
Sí, yo también no, estoy igual. con la de la edad. ¿Qué pasa? No es ninguna de esas. No te salió porque mezclaste la tabla de esa con una tabla nueva. No, la rodilla. No, voy a tomar la misma. Es que si no me iba a llegar a pasar. No, pero igual me interesa. Dos veces. ¿La otra semana? Mañana me voy a poner ¿hasta dónde mandaste tú de... A las 6 o 7. Es que no sé si lo vaya a subir tú, Francisco, porque tú te manejas mal, pero si quieren que haga alguna ficha yo con el Word mío, no sé, ustedes lo arreglan. Ya. Hay que conversar con El coeficiente de variación en el otro caso. Si yo calculo el coeficiente de variación, por ejemplo, de independencia, haciendo lo mismo que hice recién, o sea, igual, ahí sería C4, ¿no es cierto? 4 dividido por B4, ¿sí? Y pongo Enter, ahí está el coeficiente de variación de independencia. Cuando me refiero a que se puede replicar, es que esto, si ustedes colocan el mouse aquí al lado, cuando aparece la cruz de color negro, ¿ven esa cruz de color negro que está ahí? Da los resultados. Y lo tiran para abajo, va a calcular el coeficiente de variación de todas. A eso me refería de que se replicara. Concepto tan claro. Es que todo es función, pues. Sí, Está hablando técnicamente. Ya, La o sea, misma entonces cuestión. sabían eso, ¿cierto? Sí. Tirar la flecha abajo. ¿Qué Arrastrar son? para afuera. Ya, pero una cosa. Si estamos trabajando con esa tabla, otra pregunta más compleja. Si estamos trabajando ya con esa tabla, y supongamos que le hubiesen dicho a ustedes ya, pero yo quiero solamente calcular toda esa parte de la tabla, pero con el nivel de satisfacción alta. Porque no sé qué estaba el nivel de satisfacción. Supone que ahí está considerando todos los niveles de satisfacción, pero ¿qué hubiese pasado si hubiesen dicho, pero yo quiero trabajar con nivel de satisfacción alta? ¿Qué hacemos? Se hace filtrar. Porque vieron que acá están las opciones de fila, columna y valores. ¿Y ven que acá dice filtro? Sí. Esa opción de filtro les permite a ustedes filtrar la información dependiendo de lo que quieran analizar. Entonces, supongamos que esto que les estoy enseñando no es como tanto estadística, es como clase de Excel, para que se den cuenta que se pasa. Miren, y que igual yo les enseño estas cosas porque a veces en la prueba les tiran cosas así como si arreglen la tabla de tal forma, entonces ustedes la pueden Ahí en la flechita. ven que aquí donde dice Y ahí están los filtros. donde dice, acá está, nivel de satisfacción. O también puede Nivel de ser. satisfacción en filtros. ¿Ven que aparece ahí arriba? Y acá arriba dice todas. Entonces yo aprieto la flecha de acá al lado y ahí está el listado de todas. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, alta. Puede seleccionar la otra que quieran. Hago doble clic. Mira, si lo Pongo tiráis aceptar. filtros. Y todo lo que está haciendo ahora el análisis es de solamente alta. Pero mire la desviación estándar ahí se fue a la... dice todas. ¿Por Y qué ahí pasó tú eso? puedes Porque ir seguramente eligiendo son muy la opción. pocos datos. Por eso cuando la desviación estándar muchas veces se va a cálculo erróneo, cuando es solamente un dato. No me salió eso. Puede pasar eso. ¿Ya? Pero a lo que voy es que con el filtro ustedes pueden elegir cualquiera de esos y la tabla cambia de forma completa. Se puede hacer. ¿Ya? Incluso no solamente con el tema del nivel de satisfacción, o sea, podríamos incluso haber trabajado hasta con la edad. Voy a poner aquí todas, lo voy a aceptar. Supongamos que yo hubiese trabajado con la edad, que está aquí al lado. La edad. No sé si la edad la puedo poner en filtro aquí. Sí, con la edad, por ejemplo. Y supongamos que yo solamente quería trabajar con la edad de... No, me tendría por rango, me tendría. Puedo incluso seleccionar por rangos. Y la tabla puede cambiar de forma completa. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden jugar con la tabla dinámica y pueden aplicar filtros para todo lo que ustedes quieran dependiendo de la necesidad.
¿ya? No es solamente como sacar un valor. O sea, puede pasar eso de que, y les muestro esto porque a veces pasa eso en la formativa y en el caso de la prueba, que le dicen solamente analice un sector, como que no saben qué hacer y después pueden aplicar el filtro. ¿Ya? No va a ser tan así como fácil decirle saquen el promedio de todos los datos. No, seguramente a lo mejor le va a salir una tabla así y decir saquen el coeficiente de variación de Maipú. Entonces obviamente que van a tener que hacer desglosar la tabla para encontrar Maipú. ¿Ya? Ya. Ya, vamos a hacer entonces un break. Son las 8:15, entonces hasta como las 8:30 aproximadamente.